Atención, está arribando la policía. Benvinguts a Autocine, un viatge pel món audiovisual. ¿A qué velocidad iba? A unos 180. ¿Quiere bajar del coche? A Autocine t'explicarem el món del cinema a prop i de prop. I ho farem amb molt de ritme. No existen ninguna clase de reglas. Vamos hasta el segundo puente y volvemos aquí. El que llegue primero gana. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time warp. Tothom, els que no estigueu veient el Mundial de Qatar, que tothom deia ningú el volia i tothom l'està veient, però bueno, això és una altra història. Amb Autocine sí que compleix, la gent ningú volia escoltar-lo i segueix sense escoltar-lo, però bé, en qualsevol cas, bona nit a tothom que sigui en antena. Com el nom indica, som Autocine, un programa dedicat a una mica a la divulgació del llenguatge audiovisual, i avui, si és dimarts, doncs té lloc aquest programa on un cop més la nostra jefa suprema absoluta, Núria Folk, el control de so, aquí manegant el tema. A sus órdenes. Directora també d'aquesta fanzine que és Contracordura, que bueno, el porta la mar de bé i bé, amb novetats que algun dia ens explicarà. Ens acompanya també, sí, segurament que sí. És una bona ocasió perquè puguem sentir la seva veu, que és un privilegi que només tenim nosaltres. Ui, que bé. M'amago sota la taula? No, que viene. Bé, tenim una altra Núria que també, Déu-n'hi-do, la seva professionalitat. Bueno, Núria Martí, d'aquella bona nit. manera. Com Hola, estem? què tal? Bueno, aquí, tornada de vacances. Tarda... Després del megapont aquaducte... Ostres, sí. Tremendo, aquest. És tremendíssim. I també tenim a Mr. Blond. Mr. Blond. La eminència. Buenas noches. Aquí tenim, ara com diuen, farem spoiler, tenim a l'alter ego del senyor Sheldrick i de la senyorita Kubelik, i és que estem fent l'apartamento, el conte de Nadal d'aquest any, que d'aquí a menys d'una setmana crec que el podrem escoltar. Mr. Blond, de què i en qui parlarem avui? Pues hoy hablaremos tenemos un invitado de lujo, pues hablaremos con un crítico de cine independiente, amigo mío, profesor y bueno, además especialista en la temática que hemos traído al programa de hoy, que sería hablar alrededor o sobre la figura de Sofia Coppola. Sí, és el que comentàvem, no? Potser no... És una persona interessant, no? La figura de Sofia Coppola. Uh-huh. Sí, desde luego es una de las directoras representativas de su generación y casi te diría que un icono generacional. Molt bé. Fantàstic. Tenim a l'altra banda del fil telefònic una altra persona interessantíssima, que és aquest escritor, Julián Juan Lacasa. Buenas noches, Julián, desde Aranjuez. Buenas noches. Aranjuez, provincia de Madrid. Es como un rabillo, ¿no? Que parece que se lo han quitado a Toledo. Me pensaba que ibas a decir provincia de Badajoz y me ha dado la risa. No, es que el mapa tiene esa manera tan peculiar. No, es que Aranjuez es tan bonito que los de Madrid se lo quisieron quedar, ¿no? Julián, hoy vamos a hablar, lo hacemos en castellano precisamente porque vamos a tener a un invitado también de Madrid como tú, y es, bueno, básicamente ¿quién es esta señora? Who's that girl? Hombre, mira, Sofía Carmina Coppola, que nació en 1971 en Nueva York, es hija de Francis Ford Coppola, y después primero empezó como actriz, sobre todo algunas películas de su padre, pero luego después ya mostró que también era una buena directora, bueno, incluso mejor como actriz, porque claro, cuando trabajó en El Padrino 3 tuvo unas críticas negativas, y entonces se lo pensó mejor, y mira, como directora, y ha hecho una filmografía muy digna en este caso. Tenemos una, antes de dirigir, ella tuvo, no sé si decir cameos, diversos personajes, ¿no? Creo que no sé. Sí.
Bueno, una cosa, el cameo quizá, que en pocos actores tienen es que ella misma, o sea, a los poco tiempo de nacer, ella sale en El Padrino, precisamente en la escena del bautizo. O sea, mientras está Michael Corleone asistiendo a un bautizo y luego gente de su clan o su banda van matando a rivales. Ahí, claro, hay el montaje paralelo. Esa fue primero la primera aparición de Sofía Coppola en cine, aunque bueno, es la primera vez que un actor aparece de esta manera. Y luego volvió a aparecer en El Padrino 2, un personaje un poco más mayor, y luego llegó lo de el del Padrino 3, que tuvo muchas críticas negativas. Hombre, a mí Vamos me a pareció una escuchar... solución correcta, no me pareció que fuera tan mala. Vamos a escuchar esta pieza, Julián. El Padrino 3, adelante. Bueno, esto es la marcha religiosa, aparece en El Padrino 2 y encabeza El Padrino 3, que es cuando la figura del padre, que es el señor Al Pacino, parece que tiene cierta obsesión por limpiar su imagen. Aquí yo no es que me una especial, digamos, vinculación ni con Nicolas Cage ni con Sofía Coppola, pero es que creo que ya... nos hemos pasado un poquito, ¿no? Metiéndole palos a él últimamente y a ella desde que parece que... A mí no me pareció tan mala la interpretación. ¿Vosotros qué opináis? Nicolas Cage yo creo que está en un momento de resurgimiento salvaje, más que de ser criticado. Ha trabajado con todos los mejores directores. Correcto, pero aparte... Creo que en el tema, no sé si Mr. Blue estará de acuerdo conmigo, pero en el tema de serie B, cine raro. Correcto. Pero es que Nicolas Cage lo acepta todo, ¿eh? Sí. O sea, ha llegado a un punto que le da igual propones un guión, sí, correcto. Sí, pero de todas maneras creo que además como que lo disfruta, ¿sabes? Aquello de decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esta, y perdón por la expresión, mierda, y lo voy a gozar. Claro. Porque la de Sion Sono es un despropósito, pero lo ves que se lo está pasando bien, al menos. Hablaremos de la familia, pero ahora centrémonos un poquito. Realmente, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Sus dotes interpretativas eran tan justas como se comenta? Las de Sofía, estamos hablando. Y sobre todo en referencia al Padrino 3. En referencia al Padrino 3, yo personalmente quizás sea de los pocos, igual que creo que tú, que lo hemos hablado antes fuera de micrófonos. Sofía Coppola fue injustamente criticada y mucha gente llegó a decir que si El Padrino 3 era tan baja en calidad comparativamente con las otras dos, era todo culpa de Sofía Coppola. Yo personalmente creo que... Yo has explicado mi teoría también, que es otra. Yo creo que en general la peli es floja. La película, claro. A ver, y otra cosa que era la alternativa era Winona Ryder, que Winona Ryder en los 90, pues bueno, hizo grandes cosas, pero hoy mismo, ¿qué es de Winona Ryder? Bueno, también? Stranger Things, que es de Winona Ryder, el resurgir, entre comillas, de Winona Ryder después de muchos años, pero creo que El Padrino 3 en general es floja, o sea, y no porque sea culpa de Sofía Coppola, sino que es como... Creo que es como la excusa que se dio para decir, esta peli es mala, vamos a centrar aquí. Yo debo decirte que personalmente a mí El Padrino 3 me gusta mucho y me hubiera gustado mucho un Padrino 4 con Andy García totalmente desfasado, personalmente. Why not? Sí. Pero no sé, a mí de las tres es la que menos es que claro, estar precedida por dos obras maestras, claro, y ser coetánea de uno de los nuestros es una, que por cierto hablaremos de esta película íntegramente la semana que viene. Esto es una losa muy grande para El Padrino 3, ¿no? Pero bueno, en general, había que hablar porque siempre se pone como punto de inflexión del devenir de ella como directora. Vamos a escuchar la píndola de Cisnéfils y luego nos centraremos con nuestro invitado. Endavant, Núria. La semana. Soc en Jordi Mena, del XISC, del Cineclub de l'Ateneu de Cerdanyola
que farem la propera projecció aquest dijous, dia 15, com sempre, a 8:45. I presentem El bo patró de Fernando León de Aranó, un film estrenat l'any passat i guanyador de 6 premis Goya, entre ells el de millor pel·lícula, millor director i millor actor. Diu el crític Carlos Bollero, deia: aconsegueix divertir-me i fins i tot que en algun moment esclati la riallada per un guió molt treballat, amb ironia, mala hòstia i cinisme. I té una de les composicions més impressionants de Javier Bardem. Ens acompanyeu a cloure aquest any que brindarem per les festes i per un nou any que esperem que sigui millor. Ja sabeu, dijous vinent, dia 15, a les 8:30 a l'Ateneu de Cerdanyola. Señora Coppola, bueno, vamos a hacer un repaso a su filmografía, en que destacan cortometrajes, videoclips, spots publicitarios. Iremos desglosando un poco la filmografía, Avanzar, que bueno, inicia su trayectoria en los largos en Vírgenes Suicidas del 99. Luego tendría pues la gran sensación que fue Lost in Translation del 2003, María Antonieta del año 2006, Somewhere del año 2010. Luego tendríamos The Bling Ring de 2013, La Seducción de 2017 y On the Rocks, que creo que es la última, a falta de Priscila, que es la que supuestamente tendremos ocasión de conocer en el año 2023. Mr. Blon, a ver si puedes presentar a la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, pues ya que lo tenemos en el teléfono, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Hola, ¿qué tal? Es un placer. Me gustaría iniciar, bueno, nos consta que aparte de tu trayectoria como crítico, tienes especial predilección y conocimiento por la carrera de Sofía Coppola. Me gustaría un poquito esa pregunta tan recurrente que hago, te la traslado a ti, que es que ¿qué te evoca Sofía Coppola, este personaje, cuando escuchas hablar de ella? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, realmente es una cineasta a la que yo descubrí con Las Vírgenes Suicidas, siendo demasiado joven como para entender todo el gran trasfondo que tenía la película, pero en cualquier caso es para mí una directora con la que siempre he conectado por un sentido muy profundo de la melancolía, además una melancolía que no va por los cauces habituales, porque ella muchas veces la evoca a través de un aparente fetiche por los objetos, por ciertas mecánicas y dinámicas de consumo, por lo aparente, por lo superficial, y que sin embargo hablan de una frustración vital muy marcada, muy generacional, ¿no? Entonces digamos que tendría que ver con esto, yo creo, mi idea general de Sofía Coppola. Nuria Martí, que bueno, que ha podido pues visionar algunos títulos. ¿Qué es lo que te ha evocado esta directora? Es que venía de camino pensándolo un poco y creo que tengo más o menos una opinión similar a la de Ignacio. Es una directora que me evoca drama, pero no drama en plan echarte a llorar en una esquina, sino algo que te toca por dentro, que dentro, o sea, tú ves las películas y parece como muy rococó todo, como muy recargado, como mucha gente, muchas cosas, pero ves una historia detrás, pero no te hace llorar, sino te hace pensar. Es un poco también, bueno, la psique de los personajes, ¿no? Parece que hay Mr. Blon, una cierta constante, ¿no? En lo que es las inquietudes de la mayoría de los personajes centrales, femeninos a la sazón. Sí, de hecho, no sé si Ignacio estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que el vacío existencial en el 99% de los personajes es una de las constantes en el cine de Sofía.
no solamente, o sea, quizás hay películas más representativas que otras en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, un Lost in Translation o Las Vírgenes Suicidas o incluso María Antonieta, ¿no? Donde son personajes que están o han llegado allí, a lo mejor en algún caso porque no querían estar ahí, o sea, estar sin querer, ¿no? Sin querer. O a lo mejor personajes que, han heredado esa posición, ¿no? Y tienen una presión añadida de personajes externos muchas veces, no sé, por ejemplo, María Antonieta, la madre que no deja de escribirla en plan, te tienes que casar, tienes que tener un hijo, si no tienes el hijo no vas a ser nadie. Esa presión añadida de tienes que, y como eres mujer, además, si no lo haces es culpa tuya. Eso nos viene un poco, podemos seguir este hilo para hablar de la primera película, que es Las Vírgenes Suicidas, que es una adaptación, ahora no recuerdo del autor, tenía un apellido como griego, no recuerdo el autor del libro, y que hay también una cierta presión, ¿no? de una familia, de una moral cristiana absoluta. Y bien, es una película que a mí la vi sin ser consciente de que ella era la directora. Me pareció una película muy interesante, esa estética setentera que evoca muchísimo la infancia, ¿no? De las películas que veía, esos coches alargados, ¿no? Este actor que estuvo con Demi Moore, ¿no? Sale muy guapo. ¿Cómo era este chico? Aston Kutcher. Aston Kutcher, por ejemplo. Y bueno, esta joven ya más crecidita, Kirsten Dunst, este matrimonio tan raro, ¿no? Que tiene poco que ver con la pareja que hacía con Michael Douglas, ¿no? Que era Kathleen Turner, creo que era James Woods, era el protagonista, sí, no lo recuerdo. No lo sé, ¿qué os evoca, Ignacio, esta primera película? Da muchas pistas, ¿no?, de lo que sería. A mí es una de las películas de ella que más me gustan, siendo una filmografía que en general me gusta mucho, bueno, con diferencias, ¿no? Y realmente esta adaptación que ella hace de la obra por cierto, se llama Jeffrey Eugenides, el novelista, probablemente lo he pronunciado fatal, pero bueno, más o menos para que al oyente le quede claro. Yo creo que ya introduce todas las claves de un cine que en realidad tiene mucho de generacional, no porque ella esté hablando constantemente de su propia generación, ni porque esté recreándose en determinadas claves, no, tiene más que ver con una manera de estar en el mundo, Entonces, en esta primera película, que además se desarrolla en los años 70, década en la que ella ha vivido, de alguna manera se muestra una ruptura brutal de estos personajes femeninos con respecto ya no solamente a los padres, a los progenitores, esta familia ultrarreligiosa que comentáis, sino también incluso al resto del mundo, ¿no? Entonces es una película que a mí lo que me parece interesante es que trata de acercarse a unos personajes a través de un punto de vista externo, pero unos personajes, un grupo de chicas, de hermanas que nunca llegamos a conocer en realidad del todo bien. Es como que hay un muro entre nosotros y ellas. Esto se va a repetir en María Antonieta, esto en el fondo va a estar en Lost in Translation, y esto va a estar en una peli como por ejemplo de Bling Ring, en la que ella intenta acercarse ya a otra generación, a los millennials, y lo hace siempre con una autoconciencia formal constante por la ya lo hablaremos esto, ¿no? La manera de filmarlos y demás, que muestra como esta distancia. Y a mí esta película, vamos, me parece muy muy buena, sobre todo porque, como decía, ya introduce una idea que creo que acaba atravesando todo su cine, que es esa de encontrar en espacios extrañados o en personajes que se sienten siempre muy desubicados, encontrar objetos que de alguna manera fetichizan ese deseo que tienen que reprimir. En esta película, recordemos que se abre con un intento de suicidio en la que la niña que se intenta suicidar, ¿no?, una escena bastante tardía, tiene una estampita de la Virgen María. Se reapropian de alguna manera de esa cultura de sus mayores para sublimarla en términos prácticamente eróticos al final, ¿no?, que es algo que ya explotará en María Antonieta. Vamos, a mí me sigue gustando muchísimo. Yo siempre he querido ver en todas sus películas un cierto punto autobiográfico. Por ejemplo, en esta en concreto es tal vez la que me cueste más, sobre todo porque, bien, es la única donde no estamos hablando de una élite sociocultural como la mayoría de personajes del resto de las películas. De todos modos, podrías encontrar algún paralelismo con ella, sobre todo porque... su origen italiano religioso no sé si está muy difuminado en la familia Coppola,
Pero la idealización te refieres a... Sí, la idealización de la sociedad, de lo que ella ha vivido, ¿no? Y su juventud, y llegar pues es que es de alguna forma yo podría ver en ella, en la película, una crítica a esa sociedad posmoderna, ¿no? Donde existe mucho la idealización, o sea, los conceptos de la idealización, y por eso ahí los personajes y esa apertura que sobre comentaba, todo ¿no? de los chicos hacia las hermanas, ¿no? También entiendo, sí, un poco la materialización. Me gusta. Vamos a escuchar un poquito esta pieza, que seguro que ya os evocará el gran salto de calidad hacia el gran público. ¿Andaban, Nuria? Bueno, esto es una pieza de Roxy Music que ya existía. A mí nunca me ha dicho gran cosa. A mí sí. Bueno, ni este grupo en general. De hecho, entraremos un poco ya en materia de la película, pero bueno, hay muchos tramos de la película que me recuerdan pues también anuncios de Colonia, ¿no? No sé, también en este sentido aprovecharía para preguntar sobre todo a Ignacio Rico la importancia del mundo publicitario en la creación de su universo visual o si únicamente se trata de una cuestión de supervivencia. Sí, bueno, a mí me parece que totalmente estoy de acuerdo con lo que apuntas. Creo que es clave, mucho más allá de la supervivencia, la evocación de todo ese universo publicitario o de determinadas estéticas, en este caso también en algunos momentos de un incipiente videoclip que todavía tardaría unos años en manifestarse como tal, incluso de la fotonovela que tiene cierta presencia en Las Vírgenes Suicidas, pero en general en su cine, no, yo recuerdo que se hablaba de María Antonieta como una película, como una especie de gran catálogo de vestidos, como un fashion film prácticamente, ¿no? Es que es un fashion film, es que muchos... ¿Cómo, perdón? Que sí, que totalmente de acuerdo. ¿Verdad que sí? Es que realmente es una cosa a la que ella se abraza muy claramente y justo antes lo apuntabais y estoy totalmente de acuerdo también con que hay algo muy profundamente autobiográfico, porque Sofía Coppola lo primero que hace en sus películas, sobre todo a partir de Lost in Translation, es reconocerse como parte de una clase socioeconómica y cultural muy clara. Ella es una pija, yo por eso cuando él se llama Sofía Coppola pija, sí, claro que es pija, pero sí, su cine va de eso. Habla de cierto tipo de vacío existencial en cierta clase social y habla también de cómo a través de toda esta estética publicitaria, de todo este, como decimos, estos deslizarse hacia el fashion film que hemos encontrado en muchas ocasiones. Ella también ha hecho spots, por cierto, a marcas, los últimos dos los ha hecho para Chanel. Realmente ella de una manera como de revelarse, de apropiarse de esos códigos para invocar un contenido pues revulsivo, muchas veces incluso antisocial, y sobre todo desde el punto de vista de la mujer, pues de como decíamos antes, de sublimación erótica, ¿no? Eso en María Antonieta creo que es donde queda más claro, pero es algo presente ya desde Las Vírgenes Suicidas. De hecho, Ignacio, estarás conmigo de acuerdo en que a ella cuando se la cataloga de fashion victim es cuando más yo creo que no sé si lo hace a partir de esas críticas que la empiezan a criticar por ahí, o ese sector que no parece no tragar a Sofía Coppola, es ella cuando todavía más acusa todo esto del fashion. Es como os vais a cagar. Es un poco de decir, vale, soy esto, toma, ¿quieres té? Toma 2 tazas. Vamos a hablar de acusaciones aquí en Cataluña, sobre todo cuando se habla de las películas que hace Isabel Cochet. Se acostumbra a decir los más críticos que son películas en las que no pasa nada, más allá de lo que hay en la cabeza del protagonista o la protagonista. En Las Vírgenes Suicidas, por desgracia, pasaban muchas cosas. Aquí entramos un poco en este terreno, ¿no? Donde todo tiene más lugar digamos que es una búsqueda de sí mismo. Y incluso me gustaría recuperar un comentario que decía un compañero aquí en el foro de nuestro programa, que decía que esta película es un poquito como el último tango en París, pero en lugar de ser Tokio es otra ciudad, y en lugar de hablarse pues están practicando sexo. No sé cómo o hacen un karaoke, ¿no? O hacen un karaoke. No lo sé.
a mí Lost in Translation me llevó a conocer a Sofía Coppola. Es decir, ya había oído hablar de Las Vírgenes Suicidas, pero el título me tiraba para atrás. Porque el tema del suicidio es como complicado, además no quería en plan drama, y de hecho me resistí bastante a ver Lost in Translation, pero es que Bill Murray me tira mucho. Es un título, y entonces con dije, spoiler, sí. Venga, va. Bueno. Y me quedé, o sea, me atrapó. Es una película que dices, no pasa nada, pero sí pasa. Entonces yo con Isabel Coixet sí que es verdad que tengo problemas, ya que la comparas, pero creo que entre directoras en general se compara mucho, aunque no tengan nada que ver una con la otra. Bueno, yo he puesto a Bertolucci también, tampoco querría poner en la tesitura de escoger entre Bertolucci y la señora Coppola. Pero para mí el Lost in Translation marcó un poco un antes y un después para personalmente el tipo de cine que empecé a ver después, porque tú lo sabes, al ver que me he negado muchas veces a ver según qué tipo de películas, y a partir de aquí empecé como bueno, venga, va. Esta sí, pero no sé, me atrapó el ambiente, evidentemente de la ciudad de Tokio llama muchísimo la atención, pero sobre todo la relación entre los dos personajes de esta historia de amor, pero no como muy, no sé, es que no sabría ni cómo clasificarla. Bueno, es un punto, no sé, espiritual o naif, no lo sé. Yo he puesto mi punto más crítico que de alabanza. Me gustaría ninguno que ninguno de los dos quiere estar allí, pero entre los dos se hacen como compañía. No lo sé. ¿Cómo lo veis, a Mr. Blonde, Ignacio? Entonces, Ignacio, ya que estás tú, pues... Venga, dale. Expláyate sobre Lost in Translation. Bueno, a mí es una película que realmente ya había visto Las Vírgenes Suicidas, pero precisamente por razones parecidas a las de la compañera me pasó exactamente lo mismo. Tardé mucho en volver a recuperarla porque hablaba de suicidio, de gente joven, y me daba un poco de cosa, ¿no? Sobre todo por esto, pese a que es una filmografía en la que me fui adentrando con ganas, y pasados los años es cuando ya la recuperé, porque en su momento me había dejado una impresión muy fuerte. El caso es que Lost in Translation yo creo que es una película que además hace algo que, bueno, ella misma lo reconoció al recoger uno de los premios que le dan por la película, y es algo que sorprendió a mucha gente cuando ella recordaba a Godard, a Antonioni, que decía, bueno, pero ¿qué tendrá que ver el cine de esta chica con Godard y Antonioni? Y en realidad sí que tiene que ver, porque una de las cosas que empiezan a cambiar con la modernidad cinematográfica y que se asocian mucho a Antonioni es esa idea del hombre moderno como un hombre inmóvil, completamente inmóvil, que no se mueve, que está quieto, estático mientras todo pasa, ¿no? Esa figura que también nos hace pensar a veces en el cine de Wes Anderson. Y ella encontró el punto perfecto para un actor como Bill Murray, que es un maestro de la comedia deadpan, de la comedia inexpresiva, basada precisamente en no reaccionar, y ese cine que de alguna manera cuestionaba los grandes vacíos de la modernidad. Y a mí lo que me parece bonito es que son dos personajes que están en un mundo que no comprenden para nada, ven la dimensión más consumista, más mediática, más pop de ese mundo, y encuentran una manera o sea, dentro de ese mundo que parece completamente vaciado de cualquier cosa, más allá de los estímulos instantáneos, ¿no? De pronto ellos dos consiguen que todo se convierte en algo más, en algo superior, ¿no? En un punto de encuentro precioso. Y yo creo que esa mezcla de extrañamiento, de vacío, pero por otro lado también de encuentro real entre dos personajes, a la película le funciona de maravilla. Lo repitió después en Somewhere, creo que también muy bien. De hecho, es una película que Lost in Translation aprovecha mucho los silencios y las miradas sin necesidad de tanto diálogo. Sí. Y la contraste entre la forma de ver americana y la japonesa. Claro. Por ejemplo, cuando el actor que interpreta a Bill Murray, que hace un anuncio sobre un whisky japonés, o sea, el director, por ejemplo, el intérprete, primero el director dice una frase, 1 minuto y medio, el intérprete 5 segundos, y luego lo mismo al revés. Y dice, claro, es que en cada idioma se alargan más para explicar una cosa. Y luego una cosa que también queda curiosa era un fragmento de una película, el personaje de Bill Murray, haciendo policía americano setentero, doblado al japonés, y que cuando se pone a gritar, bueno, parecía más que un policía americano, parecía uno de los 7 samuráis. Y antes que había hablado aquí el compañero del crítico, también, Murray y Johansson ven en la tele una escena nada menos que La Dolce Vita. Eso sí, con subtítulos en japonés y la versión original en italiano e inglés.
Es un poco revaloriza también, ¿no? Incluso un registro nuevo a Bill Murray, ¿no? Sí. Yo creo que Flores Rotas recupera un poquito, ¿no? El espíritu de Jim Jarmusch, de este personaje. No sé si lo Bueno, veis. yo creo que es el momento donde de alguna manera vuelve otra vez a revalorizarse al actor Bill Murray, un actor Correcto. que ha sido bastante esquivo en general durante mucho tiempo a la actuación. O sea, han tenido que ir muy detrás mucho de él y muchas de las colaboraciones han sido por amistad. O sea, o porque se ha entablado una amistad, pero no porque voy a trabajar con tal director, no. O sea, llegó un momento que era más como una recuperación que no porque él quisiera interpretar. Quizás supongo que algo de tipo alimenticio también habría, ¿no? Evidentemente. Obvio, pero también supongo que te ofrezcan proyectos que digas, mira, esto sí que me apetece hacerlo. Ya, Sí. pero bueno, Bill Murray siempre ha tenido fama de ser un poco De especialito, ser, ¿eh? Bueno, tampoco No sé, también... esta chica, os dais cuenta, son 2 películas y ha trabajado ya con actores muy potentes, ¿no? Quiero decir, el casting es, bueno, Sí. tiene acceso a un casting bastante fluido, ¿no? De gente bastante, digamos, algunos con proyección, como Scarlett Johansson, estamos hablando del 2003, o Kirsten Dunst. Bastante. No lo sé, yo me he fijado en una cosa, que casi todas las protagonistas son rubias y, Sí. y la historia más autobiográfica, que podría ser la última, de ella con su padre, sale morena. No lo sé, el otro yo de Sofía Coppola, ¿no? Siempre a veces los directores tienen su otro yo, ¿no? Entiendo, ¿no? Pues Scorsese mucho tiempo ha tenido a De Niro, ahora parece que tiene más al DiCaprio. No lo sé, si percibís un otro yo, como, no sé, como pues por ejemplo Godard también tuvo a Belmondo, o incluso Jean-Pierre Léaud, ¿no? Bueno, siempre, en el caso de Sofía Coppola, no sé si Ignacio estará de acuerdo. Johnny Depp. Por ejemplo. Correcto. No sé si estará de acuerdo, pero siempre se había hablado de Kirsten Dunst, que era quizás la más, donde Sofía Coppola la tenía como un poco de espejo, pero yo creo que era más una cuestión de amistad Un poco que otra musa cosa. igual Pero- en ese sentido. Yo los veo más cuando un director recurre a un actor de manera reiterada y tal, supongo porque es como su musa un poco. Y la por facilidad de decirlo trabajar, manera. ¿no? De aquello que Sí. dicen, yo solo de O mirarme que ya haces buen saben lo que equipo, quiero. que haces buen equipo, Exacto. que tienes buena química, porque también Paul Digler, por ejemplo, algún día que ha venido, él dice que tiene su equipo Claro. con sus cosas, claro. Siempre. También no, es- todos lo hemos tenido. Pasa Todos. que a veces ¿Y es vosotros? complicado, ¿no? Cambiar. Dices, ostras, voy a probar a este actor y tal. Pues, para no estar siempre con el mismo, a veces te sale bien. O a lo mejor otras ya veces- tiene claro que quiere esa actriz para esta película. Julián y Ignacio, ¿qué piensan? ¿Que hay alguna actriz que veáis que ese yo en Sofía o no? Yo no sé qué decir, porque bueno, cada director o directora puede pensar que eso, como habéis dicho, que si Scorsese confiaba mucho en De Niro y luego en DiCaprio, bueno, puede que para las determinadas películas pensé, sirve bien este actor o actriz, y para otras otros, claro. Lo que pasa es que a veces también conviene ir cambiando porque puedes repetirte. Bueno, y eso me está acordando de cuando Marcello Mastroianni trabajaba tanto con Fellini, que también era su alter ego. Sí. Muchas veces, por ejemplo, Sí, sí. en Noche y Medio era totalmente, incluso con el mismo sombrero del director. Sí, no, incluso también Vittorio Gassman y Dino Risi, siempre hay esa especie de mimetismo incluso. Ignacio. Pues yo, vamos, no creo, en el fondo no creo que sea un reflejo de ella autobiográfico. También es que yo soy poco dado a ese tipo de lecturas, ¿sí? O sea, no, que puede ser también una cosa mía, pero sí que creo interesante ver la evolución de una actriz como es Kirsten Dunst a lo largo de sus películas, porque ahí creo que sí que hay, claro, tú cuando estás cogiendo un mismo actor o una misma actriz para una película, para otra, de alguna manera estás integrándolo dentro de un universo cinematográfico, más cuando estamos hablando de una directora personalísima como es Sofía Coppola, ¿no? Y pensemos eso, Las Vírgenes Suicidas, pues es esa adolescente a la que rompen directamente el corazón, ¿no? Es probablemente la que peor lo pasa manifiestamente, porque del resto sabemos muy poco, y que acaba suicidándose como sus hermanas. María Antonieta casi es una reinterpretación de ese personaje que se ve atrapado en un espacio que él es completamente ajeno, ese Versalles lleno de reglas y normas, del que quiere, como comentaba antes justamente la compañera, con muchísimo interés, ¿no? Esas cartas que recibe constantemente la madre, esa obligación, esa presión, y que encuentra al final en los vestidos, en los pasteles, en la compra,
una salida, ¿no? Y finalmente tenemos una película como es La seducción, donde ya vuelve a aparecer una Kirsten Dunst, además, que había salido un montón de problemas, y había tenido problemas de adicciones y demás, que a la pobre se la ve un poco, de hecho, un poco castigada, y que hace un tipo de papel que le viene como anillo al dedo y que casi es como una resaca de lo anterior, ¿no? Es una chica que ha tenido una vida mucho más sofisticada y elevada, se dice ella, y que en un momento, pues, ha tenido que romper con todo, recluirse en ese espacio, en esa escuela para señoritas, y solamente le queda soñar, ¿no?, con volver a salir de ahí. Entonces yo creo que sí que hay un juego constante en estas tres películas con el personaje que interpreta Kirsten Dunst, como una reelaboración, una evolución que a mí me parece estimulante, más allá de connotaciones biográficas. No sé vosotros qué pensáis. Vamos a escuchar esta pieza para dar paso a la siguiente película. Adelante. Estamos hablando, para mí no es la película que más me gusta de Sofía Coppola, pero igual sí que es la que muestra más al detalle su modus operandi, sobre todo a nivel de puesta en escena, banda sonora. Por ejemplo, pues me llama bastante la atención esa práctica ausencia, ¿no?, de diálogos elocuentes, a diferencia de su padre, que por ejemplo proviene bastante más del guión que de la moda, como es el caso de ella. María Antonieta, año 2006, Kirsten Dunst, su primo Jason Schwartzman, Asia Argento, otra hija de por aquí, Marianne Faithfull, que era novia de, bueno, aparte de una gran artista. Gran papel de Marianne Faithfull. También, aquí la tenéis. María Antonieta. ¿Nuria? Pues mira, esta la tengo fresquita, se lo venía comentando a Mr. Blon hace nada, porque la revisioné el domingo. En el momento en el que salió yo creo que no la acabé de entender, esta película. Me hacía falta un bagaje y unos años para acabar de entender la puesta en escena. Así que tengo a mi amigo Fer en Madrid, precisamente, que siempre me dice que es una de sus películas favoritas por también lo quiche, lo completamente exagerada que es. Exacto, el barroquismo extremo. Pero detrás de ese barroquismo extremo hay una chica que sufre mucho, y que incluso en ciertos momentos de la peli yo tuve la sensación de como que se la culpaba de la Revolución Francesa por ese gasto extremo en vestidos, pelucas, pasteles y demás. Esa presión que va sufriendo, lo que decíamos, por la madre, que incluso hasta el hermano llega a visitarla. Es que mamá me ha preocupado porque no tienes hijos. Y realmente estás viendo que no es que ella no quiera, sino es que tiene un marido que es un palo. O sea... A mí es que me parece muy muy interesante la película de María Antonieta. Hacer emocional lo que es frívolo, lo que es superficial, y a mí eso, o sea, es una película que me llegó por eso, o sea, y aparte de alguna manera desencajaba un poquito la típica película histórica que tú estabas esperando, evidentemente, conociendo un poquito lo que había hecho atrás Sofía Coppola, sabías que esta María Antonieta iba a tener algo especial. Iba a ser diferente. Efectivamente. Pero no sé, es como, me ha hecho falta eso, unos cuantos años para conseguir ver esos silencios de los que hablábamos antes, de simplemente miradas, de ella quedarse mirando a su marido, o de pasear por el campo con un vestido sencillo con su hija pequeña, a lo mejor con unos toques de música así como muy leves y tal. No sé, creo que sí, es que Lost in Translation está muy arriba, pero María Antonieta va justo detrás. Julián, Ignacio, Julián. A ver, bueno, a mí me desconcertó un poquito cuando la vi, porque claro, es verdad que es una manera de ver
la época que trata completamente distinta, incluso con ciertos anacronismos que noté yo, porque si no se me equivoco, la música, vamos, hay una escena que creo que estaban los nobles reunidos y no sé por qué yo pensaba, bueno, que lo dije a la que tenía, entonces esto parece, no sé, esto tampoco lo ha inventado ella, esto solo faltaba el vizconde de Tabolte que salía ahí bailando. Scorsese creo que lo hizo con piezas de Peter Gabriel, no sé si era en La Última Tentación de Cristo, quiero decir, sí, porque suenan piezas muy el I Want Candy, que esperaba que en algún momento sonara por aquí detrás. El tema de la música y demás creo que también hace partícipe, como muchos otros directores de los que ya hemos hablado, tipo, yo que sé, Tarantino, Edgar Wright y demás, que le dan a la música un papel como bastante primordial para que tú captes el ambiente de la escena en el momento en el que empieza a pasar. Ignacio, pues este colorismo, esta luz natural, esta paleta de colores, la banda sonora, una de las teorías que escuchaba decían, ostras, es que como las pelis de esta mujer son tan lentas, intenta trabajarse mucho las piezas musicales de fondo, en uno de esos vídeos así de denle al like cuando si les gusta. Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Nuria, Alberto han comentado, sobre todo. La verdad que, es una película. Hay que entender, por un lado, con lo que decís de la música y demás, ella es hija del videoclip y es hija de la música indie y trata de evocar, trata de hacer el nieta de evocativo de la música acompañando la imagen, exactamente. Y hay un tema, a mí es una película, vamos, lo que comentaba también Julián, me parece, vamos, estoy completamente de acuerdo con este desconcierto que causa la película, más que completamente de acuerdo, vamos, que es algo que yo también sentí, también lo decía Nuria, porque es una película en la que en el momento en el que sale, se le exige de alguna manera que sea mínimamente política, entonces te deja un poco, y a mí, vamos, hablando con amigos todavía les pasa, ¿no? Diciendo, es que no entiendo muy bien a dónde quiere ir, porque hace un biopic de pronto de un personaje histórico que ya sabemos que ha pagado el pato de la historia realmente, cuando luego uno empieza a adentrarse se da cuenta que, bueno, la realidad siempre es un poco más compleja, ¿no? Fue un poco chivo expiatorio. Pero para mí lo maravilloso precisamente es cómo es capaz de ser tan emocional, lo que decía antes Nuria, ¿no? De ser una película tan emocional y tan emocionante recurriendo a la superficie. Pero cuando digo la superficie en el sentido literal, porque es una película que está constantemente a través de la iluminación, a través del diseño de producción y de la dirección artística, evocando texturas. Estamos constantemente sintiendo como si pudiéramos tocar los vestidos, comernos los pasteles. Hay como una especie de, una parte de evasión consumista que vive el propio personaje, pero que nos damos cuenta que es mucho más que una evasión, ¿no? En realidad es una búsqueda de una manera de salir de esa trampa en la que está, y es difícil no conectar, por lo menos para mí. Yo la primera vez que la vi me pasó lo mismo, es una película que disfruté un montón en términos un poco más superficiales, digamos. Como muy visual. Exactamente, y la tuve que volver a ver poco después porque dije, digo que todavía no la tengo del todo digerida, ¿no? Que se la trató de película, no sé si lo recordáis, pero es una película muy simplona, muy tonta, una pijada que no iba a ningún sitio. En realidad, creo que todos coincidimos que con el paso de los años, volviéndola a ver, recuperándola, no todos los que estamos aquí, me refiero, es una peli que tiene mucho más, ¿no? Y a mí me recuerda mucho, yo no sé si estaréis de acuerdo, me hace pensar mucho en el cine de Wes Anderson, con el que comparte mucha conexión emocional Sofía Coppola, porque Wes Anderson siempre muestra ese mundo de casa de muñecas, hiperordenado, colorido, hipsterizado, incluso como un tontorrón, pero detrás hay un sufrimiento. Lo pasan tan mal esa gente en las pelis de Wes Anderson, es todo como súper cuadriculado, con esos colores tan milimétricamente calculados, esos cuadrados donde tienen que estar, las redondas donde tienen que estar, todo centradito, y luego ves la historia y dices, madre del amor hermoso, cómo lo pinta tan bonito y qué mal lo están pasando.
Absolutamente, es que realmente es un intento de poner orden o de darle una forma cookie o de camuflar lo que realmente es sufrimiento. Yo creo que Sofía Coppola lo lleva incluso más lejos, porque al final el personaje sí que llega de algún modo a emanciparse, aunque sea a través de, en determinados momentos muy concretos, una emancipación fugaz, pero a través de todo ese entorno sensorial que la rodea. Lo que pasa es que, bueno, ahí Sofía Coppola es muy interesante, sabe que eso tiene un final, que llega un punto en que... Lo que resulta, perdona que te interrumpa, Ignacio, lo que resulta curioso es que Lost in Translation sí que recibe el favoritismo de tanto del sector crítico como del público. En cambio ha sido María Antonieta la que ha sido con el tiempo revalorizada, y en su momento yo recuerdo muchísimos palos a María Antonieta. Yo la puse a parir. Ha sido con los años, o sea, creo que yo no estaba, al menos... preparada para aquel momento. Exacto, porque dices, hostia, María Antonieta, historia francesa, Revolución Francesa, que además es mi periodo, había mucha digamos, de la guasa con historia esta película. Favorita. Las revoluciones, a mí, la francesa y la rusa, es de lo que más me gusta. Y dije, hostia, María Antonieta, guay. Cuando empecé a ver allí los vestidacos, ¿sabes? Todo este momento Iwan Candy que decía antes, que te ponen los macarons en primera fila para que te los comas. No lo entendí. Y entonces el domingo revisionándola dije... se te ha ido la olla, tía. O sea, has puesto a Sofía Coppola al caer de un burro y esta señora es una puta genia. O sea, no sé. Vale. Mil perdones a Sofía Coppola. Tenemos en esta película aparece el partener, la pareja de la protagonista es el primo, es Jason Schwartzman. Su padre ha sido productor y productor ejecutivo de muchas películas. Brevemente, Julián, a ver si nos puedes explicar un poco quién es quién en la familia Coppola, antes de continuar. El árbol genealógico. Sí, ¿no? Empezaría con Carmine. Sí, mira, intentaré ser breve. A ver, Francis Ford Coppola, nuestra presentación, Las Espas del Padrino, Apocalypse Now, un director de categoría y mucha personalidad. Luego está su mujer, Elinor, que por cierto siempre estuvo a la sombra de él, pero hizo un documental sobre Apocalypse Now. Y mira, con 80 años, fíjate qué coraje tiene ella, debutó en el cine de ficción con París puede esperar. Luego también está, aparte de Sofía, está Talia Shire, la hermana de Francis Ford Coppola, la gran actriz, la hemos visto en la saga del Padrino y Rocky. Sí, Nicolas Cage, que se puso Cage para que no le compararan con la familia. Hombre, ya hemos hablado de él, que su carrera ha sido irregular. Fíjate, ganó el Oscar con Living Las Vegas, y por cierto Amaral le dedicó una canción, y luego también están, bueno, más aparte de Sofía, muchos de la familia que han ido haciendo cine, e incluso hay una nieta de Francis Ford, Gia, que también debutó hace 10 años con 2 películas. Muy bien. O sea, que la familia va aumentando y muy variada. Hay cosas, a veces yo creo que hay, no sé hasta qué punto es un aspecto que ella vio, ¿no? Entiendo la decadencia de Coppola a nivel empresarial a raíz de Corazonada. No sé si veis que puede ser una de las causas en que ella siempre ha preferido trabajar con productoras independientes y películas de no muy alto presupuesto. Bueno, estamos hablando de 5 o 6 millones de dólares o alguno más. No sé cómo lo veis, sobre todo esta predilección, ¿no?, por las producciones entre comillas pequeñas, algo que en Europa nos parece un oxímoron, ¿no? Producciones pequeñas. Pero creo que hace un cine que precisamente es para ese tipo de productoras. No creo que un gran estudio meta de repente. Y aparte que no lo necesita. O sea, no sé, creo que rodar con una productora pequeña muchas veces, y esto Albert tú lo sabrás mejor que yo porque trabajas en esto, pero creo que te da mucha más quizá libertad creativa y no tener libertad, y no tener un estudio detrás que te diga esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Creo que en ese sentido tampoco necesita 100 millones para rodar una película, con 5 o 6 ya estaría, para gastárselo en vestidos y macarons, y ya está. Y yo creo que ya está bien así, que no hace falta que se meta eso en un estudio grande para seguir haciendo buenas películas. Alberto, Ignacio, tira.
Voy, venga. Vale. Gracias, Alberto. Yo creo que aquí hay también algo muy generacional. Aparte de coincidir con lo que comenta Nuria, que creo que es un cine que tiene cabida donde tiene cabida, ¿no? Y A24 ahora se ha convertido pues en el lugar en el que se han alojado tanto ella como, por ejemplo, Roman Coppola, también un director muy interesante. Creo que hay algo generacional. Creo que hay algo de ruptura. Antes hablamos de cierta ruptura también ideológica con respecto a lo que habían hecho, los padres, en este caso literalmente su padre, ¿no? De esta generación, de Richard Linklater, Quentin Tarantino, Wes Anderson, Spike Jonze, la propia Sofía Coppola, una idea de romper un poco con ese viejo Hollywood que, digamos, con ese nuevo Hollywood que ya empieza a ser viejo Hollywood y que cuestionaba América, cuestionaba una manera de ser y de estar en el mundo para el americano, y que estos directores tratan de reformular, y creo que Sofía Coppola se ve muy bien, intentando reunir las piezas de ese mundo que sus progenitores habían roto. Entonces creo que hay un rechazo bastante grande y marcado, incluso para quienes han trabajado como Tarantino, evidentemente con grandes productoras y con presupuestos mayores que Sofía Coppola, de toda una manera de entender el cine y de entender la relación del director con la producción cinematográfica. Es decir, se parecen a quienes vinieron detrás en que se rebelan, digamos, de alguna manera contra ese sistema, pero a su vez creo que entienden el cine como algo que debe moverse necesariamente en, ¿cómo decirlo?, a una escala más pequeña, ¿no?, a una escala más íntima, en fin, cada uno a su manera, por supuesto, porque no puedes poner en esto al lado a Quentin Tarantino de Sofía Coppola, pero creo que hay algo de eso. Además, ¿qué piensas, Alberto? Sí, que además... a ver, es una tontería, ¿no? Pero además se convierte Sofía Coppola en esa generación un poquito como la Agnès Varda en el Nobel Bag, ¿no? O sea, porque realmente de aquella generación, así como mujeres de todos aquellos directores de Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Spike Jonze, es ella, ¿no? Como la máxima representante, igual que Agnès Varda en la Nobel Bag, ¿no? Las abanderadas. Exactamente. Estamos escuchando de fondo un ruido de un Ferrari. No sé si sería ese objeto, ese no sé si MacGuffin o elemento orgánico al que se vinculan a veces los personajes. Estamos hablando de Somewhere, no sé hasta qué punto recupera un poquito el espíritu de Lost in Translation en el personaje de Stephen Dorff, un personaje de origen italiano como ella, centrado en el mundo del cine, igual que ella, con una ruptura sentimental. Bueno, no lo sé, si hay un aspecto biográfico, parece que retoma un poquito, ¿no?, el espíritu de Lost in Translation en cierto modo. ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros? Darle. Ignacio, Julián. Julián, dale tú. No la he visto. ¿No la has visto? No la he podido. Ignacio, adelante. Bueno, perfecto. A mí es una película, vamos, la vi por primera vez cuando se estrenó y no la volví a ver hasta estos días que la recuperaba para charlar con vosotros. Y es una película que en su momento me gustó, pero que ayer revisándola me emocionó profundamente, la verdad. Además es una película que creo que no se le terminó de apreciar bien lo fino que es el dispositivo cinematográfico. Por poneros un ejemplo muy rápido, ¿no?, en esta relación entre padre e hija y tal, que acaba siendo muy conmovedora, como Lost in Translation, pareciendo que en realidad no pasa nada. Al principio de la película vemos el coche, el protagonista efectivamente, pues circular con este Ferrari que comentabais, pero la cámara no se mueve, está completamente estática, y le siguen varias escenas en las que a él le vemos en momentos de mucha actividad con unas strippers y demás, pero hay un estatismo de la cámara tremendo, que incluso rompe con la naturalidad de encuadre. De pronto la película se empieza a mover cuando está su hija con él, es cuando aparece el movimiento, aparece la vida, empiezan a fluir las emociones. Creo que lo hace además de una manera inteligentísima, o sea, para eso, claro, es mejor ver la película, porque ponerme ahora a daros la matraca con esto, pero si la veis estoy seguro que estaréis de acuerdo, porque creo que hila muy fino, hila más fino que en Lost in Translation, pese a ser una película que generó un poco más de rechazo, ¿no?, sobre todo a partir de la escena final y demás, que la tildaron de obvia. Sí. De hecho es bastante curioso, porque luego en la película On the Rocks abandona la sutilidad que está presentándote en Somewhere. Sí, a eso iba. Sí, realmente es más a brocha gorda.
Y exacto, es la que peor crítica tiene, ¿no? Es curioso, una película que pasa algo de verdad, que es lo que se critica, ¿no? Dices, Quizás es lo que más la aleja, ¿no? De lo que hasta ahora se tenía encuadrado donde se encasillaba a Sofía Coppola, ¿no? Y quizá puede ser la que pueda desconcertarnos más, ¿no? A los que hemos ido siguiendo un poquito. A mí On the Rocks me refiero, que es la que sí que sí, pasaba correcto. cosas. The Bling Ring me desconcierta, no tanto en la temática, porque el protagonista, bueno, son unas niñas pijas, su padre trabaja en el audiovisual. Es una película que no sé si es que era un divertimento. Totalmente. Me cuesta entenderla, ¿no? Con las mismas intenciones que explicar cosas, igual que María Antonieta o Somewhere. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es su película más juguetona, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo personalmente es una película donde habla del vacío y lo hace de una forma muy, muy, muy divertida, ¿no? Porque todos los personajes realmente son, pues eso, son un poco una representación de lo que todos hemos, o cuando vemos un millennial, o cómo se definían a los millennials, a los ninis, etcétera, tú de alguna manera lo ves ahí, solo que en la parte de esa parte pija del millennial, no el nini. Ya, de que no tiene un duro y tal, sino que son niños con pasta. Entiendo. Sí. Vale. Bueno, no que sé tengo si queréis, deberes todavía con Sofía Coppola. Si queréis añadir algo más, ella me parece que era On the Rocks, es la que está con A24. O era Bling Ring, no lo sé. The Bling Ring estaba con A24, sí. Bueno, la que comenzó. Hay una serie de cosas, esa relación, no sé también qué puntos. Explica que Her es un contrapunto de Spike Jonze a las alusiones conyugales de los In Translation. Tienen que ser unos genios, vaya, un par de genios, ¿no? Este matrimonio. Pues vaya dos peliculones, Spike perdóname, Jonze. para tirarse piedras el uno al otro. No lo sé, es verdad, me parece fascinante las dos. No lo sé, si tenéis algo que añadir. Si me tiran piedras, me quieren hacer pupita con una peli como Her, yo me sentiría halagada. Yo no sé si lo sabréis, no sé, Nuria, Albert, Julián, Ignacio, creo que era en Death Proof de Quentin Tarantino, ¿sí? Donde hay un momento donde entran, creo que en una gasolinera, y coincidía, creo que con el estreno de María Antonieta. Creo que Quentin Tarantino, que en aquel momento había roto con Sofía Coppola, ¿sí? Vino a hacer una broma que, bueno, pues que aparecía su parte vanidosa en el típico stand de una gasolinera de un pueblo por ahí perdido, como si fuera lo más, como de alguna manera comparándola a ella como que solo se queda en eso, ¿no? En la revistita, y encima sirve para una gasolinera, ¿no? Yo no he llegado nunca a ese extremo, más allá de poner a los personajes más desagradables nombres de personas con las que he tenido algún desencuentro. No sé si tienes ¿Cómo sois los creadores de alguna verdad? Referencia. Bueno, lo hacía Miguel Ángel, pues nada. Pues no lo vas a hacer tú. Me gustaría a ver si tenéis alguna referencia, Ignacio, a la película esta, ¿no? Que es una protagonista femenina, en este caso es un biopic de la vida de Priscilla Presley. Porque están en sitios que no quieren estar. Es interesante, además creo que bueno, se puede considerar feminista, pero lo hace desde una vertiente, no sé, mucho más intelectual, sutil, sí. No sé, avanzada, si quieres. Me ha parecido, bueno, a veces, siempre lo digo, ¿no? Cuando haces un trabajo, cuando preparas un programa, a veces acabas admirando más al autor y otras veces dices, igual no era para tanto. En este caso yo me inclino por lo primero. Rápidamente, Ignacio, película preferida. The Bling Ring. Fantástico, sorpresa. Yo apostaba por otra que podría ser la tuya. Yo tiro al clasicismo y a lo esperado, que iba a ser, que es Lost in Translation. Yo tengo ahí sentimientos encontrados entre Lost in Translation y María Antonieta. Nos queda más tiempo del que pensaba. Julián Juan la casa. Espera, faltaba, bueno, no hemos citado la seducción, que fue que ganó la mejor directora en... Exactamente, sí señor. Ya que hemos hablado del cine, daba un giro total a, como veis, la primera versión que comenzó Clint Eastwood, mientras que ella era más más bien misógina. Aquí le da un giro y muestra todo desde el punto de vista de ellas. A mí me gustan mucho las setas y me dio mucho dolor de estómago ver esta película. No entraremos en detalles del tipo de setas. Y la limpieza de la época. Es una gran película. El papel del hombre que hace Colin Farrell también es un poco detestable.
Y la fotografía la emparejaría Picnic on Hanging Road. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Exactamente. Un día tenemos que hablar de Colin Farrell. Mi mujer estará encantada. Seguro que este día escucha el Verá programa. todas las pelis contigo. También yo me quedo con Vírgenes Suicidas. Mira, es la primera que vi, la vi sin saber que era de ella, la vi con mi mujer además, que pocas veces coincidimos. Nada, la vida puede ser maravillosa. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias el resto del equipo, y la semana que viene uno de los nuestros. Buenas noches. Feliz semana. Gracias. Feliz semana.